Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de SQL y en esta ocasión vamos a ver los conceptos de clave primaria y clave foránea, ¿no? Antes de plantear el problema que vamos a tener que resolver, en el que se va a basar nuestra base de datos, ya hemos visto una serie de conceptos como unas pinceladas sobre el lenguaje TransASQL, los conceptos de tabla y registro. Vamos a ver ahora lo que es una clave primaria y lo que es una clave foránea. En cuanto a clave primaria, podemos decir que es la columna o colección de columnas que identifican de forma única a una fila determinada de una tabla. De esta manera podemos distinguir muy fácilmente una fila de otra, un registro de otra. Y puede ser, pues, la clave primaria puede estar compuesta por una sola columna o puede estar compuesta por varias columnas, ¿no? Por duplas de valores de 2 columnas o de 3. Eso en cuanto a la clave primaria. Ahora abro una tabla de la base de datos pruebas curso que estamos utilizando y os muestro qué es la clave primaria. Y por otro lado tenemos el concepto de clave foránea, y una clave foránea es un campo o colección de campos de una tabla cuyos valores deben coincidir con la clave primaria de una segunda tabla, ¿no? Digamos que relacionan las dos tablas vinculando con la clave foránea y la clave primaria de dos tablas distintas. Vamos a ver un ejemplo en las tablas que tenemos aquí en la base de datos pruebas curso. Bueno, si queréis abrimos primero el esquema. Mira, por ejemplo, para no liarlo mucho, podemos hacer lo siguiente. Tenemos la tabla compras, tenemos la tabla clientes y tenemos la tabla ID producto. Las otras tablas que aparecen las obviamos de momento. En la tabla ID cliente la clave primaria es ID cliente. La tenemos aquí y si vemos aquí en la parte izquierda veis que pone ID cliente pk in no null, ¿no? Esto nos indica que la clave primaria de la tabla cliente es el campo ID cliente. Para la tabla compras, por ejemplo, podemos ver que la clave primaria es la columna ID compra, que en este caso es un autonumérico. Ahora vamos a verlas en modo diseño, las tablas, y a lo mejor lo entendéis todavía mejor. Y luego para la tabla producto, pues exactamente lo mismo. La clave primaria es el campo ID producto. Con este campo identificamos de manera única cualquiera de los registros que se encuentren en esta tabla. Es decir, en esta tabla no va a haber dos ID clientes con el mismo valor. No puede haber dos ID clientes que se identifiquen con el valor 1. Exactamente lo mismo para la compra. No va a haber compras que se identifiquen por el mismo ID compra. Y exactamente lo mismo para productos. No va a haber productos que tengan el mismo ID producto. En este caso, todas las claves primarias están formadas por un único campo, pero la clave primaria lo podríamos formar con una dupla de 2 campos, 3 campos, en fin, lo que mejor nos convenga. Y luego las claves foráneas las podemos identificar muy fácilmente en este ejemplo en la tabla compras. La tabla compras, veis aquí que ID cliente, que el campo ID cliente de la tabla compras es una clave foránea respecto al valor ID cliente. ¿Por qué? Porque los registros que se inserten en la tabla compras en el campo ID cliente deben tener el valor de la clave primaria de la tabla ID cliente. Es decir, si ID cliente es un 1 y supongamos que el ID cliente 1 realiza una compra, pues tiene que estar insertada con el ID cliente 1 o el 2 o el 3 o el 4, pero un ID cliente que exista. Es decir, en este registro no podemos insertar valores que no existan en la tabla compras, en la tabla y clientes. Esto sería una clave foránea de clientes sobre la tabla compras. Y con el campo ID producto, pues exactamente lo mismo. Hacemos una clave foránea de la tabla producto, donde representa un valor de la clave primaria de la tabla producto. Si abrimos esto en modo diseño, nos abrimos la tabla clientes, vamos aquí, diseño, esto está identificado de la siguiente manera. En la tabla clientes la clave primaria la podemos ver de la siguiente manera. Si abrimos índices, vemos que tiene 12 índices, uno con el campo unique, bueno, esto de momento todavía no lo hemos visto, pero es similar al concepto de clave primaria, que no se pueden repetir valores en una columna. En este caso está diciendo que el campo que sería unique es justamente el de la clave primaria, pero podemos identificar que el campo ID cliente es en realidad clave primaria porque tiene entre las relaciones esta clave, ¿no? Aquí nos indica que es unique porque tiene que ser único, ¿no? Si no, no puede, tiene que restringirse también como único, si no, no podría ser clave primaria, ¿no? En el momento que estamos poniendo esta definición, pues es así, ¿no? Podemos quitar la clave primaria con este concepto, dando al botón derecho, borrar, no lo voy a hacer, pero lo podríamos hacer así. Y podríamos marcar otro, si no tuviera clave primaria la tabla, simplemente botón derecho y establecer como clave primaria lo establecería. Esto lo vamos a ver luego cuando diseñemos nuestra propia base de datos,
pues cómo podemos crear nuestras propias claves primarias, ¿no? En el siguiente vídeo vamos a plantear el problema a resolver, vamos a ver un poco los conceptos sobre entidad de relación para plasmar primero sobre papel lo que queremos diseñar y luego ya sí que empezaremos a diseñar nuestras tablas. Vale, de esta manera definimos lo que es una clave primaria, ¿no? Normalmente las claves primarias en los ejemplos sencillos pues suelen ser un campo autonumérico de tipo entero por el cual vamos obteniendo de una manera fácil los valores de una tabla. En cuanto a las claves foráneas, pues vamos a abrir esto en modo diseño, en este caso la tabla compras, y las podemos definir de esta manera. Si vamos aquí y le damos a relaciones, veis que tiene dos claves foráneas, una apuntando a compras, que es esta, desplegando aquí y dando aquí, vemos que nos está indicando que de esta clave foránea, el campo que nos indica la clave primaria, pues es el ID cliente, y el campo que nos indica cuál es la clave foránea en la tabla compras, pues en este caso es el campo ID cliente también, ¿no? Veis que le estamos especificando la tabla de la que tiene que ser la tabla contra la que tiene que validar el valor de la clave primaria, que en este caso la tabla cliente, y la tabla donde estaría la clave foránea y el campo a identificar. Esto para la primera de las dos claves foráneas que tenemos. Si lo hacemos con producto, pues es exactamente lo mismo. Podemos ver la especificación aquí y cambiarla en el caso que quisiéramos, ¿no? Y podríamos borrar estas relaciones también. Es más fácil cuando no hay registros que cuando hay registros, ¿no? Y exactamente lo mismo. Le indicamos que el campo de la tabla producto, que el campo y de producto de la tabla producto es el campo contra el que tenemos que validar que el valor de la clave foránea del campo compras de la tabla, o sea, del campo y de producto de la tabla compras, pues coincida, ¿no? Si queréis lo vemos con un select y vemos los valores que tienen para que veáis que esto se está cumpliendo. Si vamos a la tabla select asterisco from compras y hacemos lo siguiente, que he puesto aquí compras, vale, vamos a indicarle que estamos en nuestra base de datos pruebas curso y vamos a escribir esto bien, ¿no? ¿Qué nos indica esta tabla? Bueno, lo mismo no tiene ni registro, vale, no tiene registro, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver un cliente aquí y vamos a ver pues un producto. Vamos a intentar insertar registros para que veáis que deben coincidir los valores. Y un producto, el ID cliente, pues quedaros con el ID cliente, vamos a apuntar aquí 1, que se correspondería al ID cliente, y luego pues en la tabla producto, vamos a ver, pues no hay productos. Bueno, de momento debe ser que borré los valores, pero bueno, muy fácil. Insertamos un producto, lo vamos a hacer desde aquí, en vez de con insert, le ponemos el código 001, el precio 10, es un float, va a hacer la transformación, le vamos a poner de nombre producto y le vamos a poner de existencias 9. Vale, con esto pues ya tenemos un producto con clave primaria con valor 1. Vale, hemos visto que teníamos un cliente con el ID cliente 1, hemos insertado este registro en la tabla de productos con el ID producto 1, con el código 001, con el precio 10, con el nombre de producto y diciendo que hay un número de existencias de 9. Vamos a intentar hacer un insert en la tabla compras, ¿no? Para que veáis lo que pasaría si intentamos insertar un ID producto que no existe. Le ponemos que el ID cliente es el 5, le decimos que el ID producto que queremos vender es el 5, que no existe, y le decimos que la fecha de la venta pues es en 2021 y que la cantidad pues es 4. Cuando intentamos hacer, digamos, el commit, que en este caso sería así, si lo hacemos vía comando nos sacaría el error en la pantallita, nos dice que no estamos cumpliendo la restricción de clave foránea. El conflicto ha aparecido en la base de datos pruebas curso, en la tabla producto, en la columna ID producto. ¿Por qué? Bueno, porque estamos diciéndole que el cliente 1 ha comprado el ID producto 5, que no existe, con lo cual pues nos da error. Si aquí le ponemos el ID producto 1, pues se hace el insert perfectamente. Si esto lo intentamos hacer vía comandos, es decir, si intentamos hacer un insert desde aquí en vez de hacerlo a mano, nos ha generado ya la versión preliminar del insert. Vamos a ponerlo esto un poquito más agrupado, como bueno, ya sabréis que me gusta a mí. Veis que el campo ID producto no nos lo pone porque lo tenemos marcado para hacer el insert como campo autonumérico, ¿no? Lo tenemos como clave primaria y que se vaya generando el campo en cada inserción, ¿no? Porque lo hemos
especificado como identity. Bueno, ya que os cuento eso, si queréis os muestro dónde se especifica, ¿no? Aquí en la tabla compras, si nos vamos a diseño y vemos el campo y estando seleccionado sobre el campo y de compra, la especificación de identidad se hace desde aquí, ¿no? Aquí dice Identity Specification y le decimos este campo que tenemos aquí, y si esto está marcado como yes, pues en cada inserción se va haciendo un autoincremento automático. Si lo ponemos como no, pues habría que insertar el campo manualmente, ¿no? Pero como lo tenemos como clave primaria, nos interesa que se haga la inserción automática. Vamos a hacer en esta ocasión que el producto tampoco exista, le ponemos el 6, la fecha de compra le vamos a poner un getDate que nos coja la fecha automática y la cantidad pues le vamos a poner 4. La función getDate nos da la fecha del sistema. Si tratamos de hacer un insert con esto, bueno, pues veis que nos devuelve aquí el error. Y es exactamente el mismo error que nos ha aparecido antes cuando hemos tratado de hacer el insert vía, bueno, digamos a nivel de diseño. Si ahora ponemos un producto que exista, pero ponemos un cliente que no exista, por ejemplo el 5, y tratamos de hacer el insert, pues nos va a dar el mismo error. Si hacemos esto así, un cliente que exista y un producto que exista y una cantidad que exista, pues hacemos el insert y nos dice que una fila ha sido afectada, y veréis que ahora pues hay dos registros y que el ID cliente y que el ID cliente 1 pues tiene dos compras. En este caso también del producto 1, pero de diferentes cantidades y en diferentes fechas, ¿no? Aquí veis el segundo insert. Bueno, pues estos son los conceptos de clave primaria y clave foránea que creo que antes de empezar con el diseño de la base de datos pues conviene tenerlos por lo menos presentes. Así que en el siguiente módulo lo que vamos a hacer es primero plantear el problema que queremos resolver, del que vamos a crear nuestra base de datos, con el que vamos a hacer pues ya todas nuestras pruebas y vamos a ver pues todos los conceptos necesarios para dominar SQL bastante bien. En el siguiente módulo vamos a ver el problema que vamos a resolver y vamos a entender un poco lo que es el modelo entidad-relación, es decir, vamos a plasmar primero en papel lo que luego vamos a volcar aquí a nuestra base de datos. Pero bueno, eso será ya en el siguiente módulo. Espero que hasta el momento pues todo esté quedando claro y en el siguiente vídeo pues vamos con más conceptos de base de datos. Por el momento pues nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.